Ahora, cuando regresé, entonces continué con los viajes de Tucumán. Y yo regresé, bueno, yo hice los distintos viajes en el fines del 40, 41, 42, pero alterné con viajes a Tucumán. Y después escribí mi libro sobre la música que usted conoce, que se publicó en el 46. Y ahí empieza la nueva historia de mi vida. A ver, ¿por qué nueva? Parecía que había un cambio ya importante realizado. Sí, bueno, ¿no? pero ocurrió lo siguiente. Yo había terminado el Tucumán, lo había publicado, y entonces Padilla y Ruyés querían que yo continuara con las otras provincias argentinas. Entonces comencé a trabajar La Rioja. Fui a La Rioja y de paso un poco Catamarca, porque tanto desde Tucumán en la frontera, yo entré a Catamarca. Y luego de La Rioja, yo entré también a Catamarca. Así que tengo una parte de Catamarca al mismo tiempo. Empecé a trabajar en La Rioja. Cuando regresaba de un viaje en el año 46, porque fue inmediatamente después de la publicación del libro, me encontré en la puerta del instituto, que ya Vega tenía su instituto en Perú y Diagonal Sur. Me encontré un joven que me pareció un poco oscurito, delgadito, y mis compañeras me dijeron, es el nuevo discípulo de Carlos Vega que vino de Venezuela. Él me sonrió y de ahí empezamos a ser amigos. Ramón y Rivera estudió todo ese año, había estudiado todo ese año 46, y cuando se publicó mi libro, se le terminó la beca, él regresaba a Venezuela y se llevó mi libro Tucumán. Mi libro Tucumán llegó a manos de Juan Lizcano, el gran poeta venezolano, el cual acababa de fundar lo que llamó un servicio de investigaciones folclóricas nacionales para estudiar el folclore de Venezuela, porque él es un gran culturólogo, todavía vive, es mayor también, y consideraba que había que rescatar la música de Venezuela. Cuando recibió ese libro, dijo, esa mujer hay que traerla. De manera que mi libro Tucumán me abrió las puertas del mundo, señora. Eso no lo sabían los tucumanos y yo lo conté ahora. Ese libro me hizo ir a Venezuela. Los venezolanos pidieron que el gobierno me enviara. Y en enero del 47 estaba yo ya en Venezuela, enviada por el gobierno argentino por 6 meses para trabajar allí. Yo, que me había separado de mi primer marido hacía muchos años, bueno, me enamoré del venezolano. Me tuve que divorciar allá. Y me casé en el 47 con Luis Felipe Ramón y Rivera, que Vega decía que fue el mejor discípulo que tuve, lo cual me puso muy celosa, porque yo hasta entonces pensaba que era yo. Muy bien. Entonces los dos, ese año... eran los dos mejores, entonces. Bueno, a lo mejor no, quién sabe. Era los libros lo dirán. Una buena alianza. Porque hemos publicado 22 libros cada uno. Él los suyos y yo los míos. ¿No se influyen en el trabajo que realizaban? No. Mire, fue una unión muy bella, porque él hacía lo suyo y yo hacía lo mío. Como en esa época empezaba la grabación, él se ocupaba de toda la parte de grabación y a veces de filmación también. Y yo me ocupaba de tomar todos los datos a los músicos. Entonces complementábamos el trabajo. Luego él transcribía muy bien la música. Y cuando yo fracasaba en una transcripción, sobre todo de música afro, que para mí era muy complicada, él podía, él lo hacía. Realmente se reconoció como el mejor transcriptor. De eso no hay duda ninguna. Bueno, pero pues, los libros que producían eran en común, hechos entre los dos. No. Cada él uno firmó sus libros y yo escribí los míos. Yo escribí los libros, bueno, de Argentina escribí 4. Y escribí un libro de América Latina. Y tuve un pedido de la UNESCO para escribir un libro de música también de América Latina. Él tenía sus pedidos independientes. Fuimos siempre independientes y nos mostrábamos los trabajos, pero en el campo trabajábamos juntos. Entonces, cuando volvíamos, él, por ejemplo, transcribía la música y yo transcribía todos los textos que había tomado, ¿verdad? Y entonces en Venezuela hicimos un trabajo en común. Pero cada uno de nosotros tuvo su especialidad. Ahora, el trabajo en Venezuela nos obligó a hacer un trabajo intenso, total. Vega nos había enseñado a recopilar la música y los bailes y los textos que se cantaban. Pero en Venezuela se había creado un instituto de folclore y música. Entonces tuvimos que estudiar la música en la cultura. Y así estudiamos hasta hoy. Esa fue la diferencia. ¿Y cómo analizaban y consideraban todo el contexto? ¿Qué aspectos les interesaban? Bueno,
por qué se hace música y cómo se hace música. A mí cuando me preguntan, bueno, ¿y cómo reconoce la música folclórica? Reconozco la música folclórica porque la música folclórica no se ejecuta para diversión de nadie, no es espectáculo, es funcional. Cuando el niño nace, la madre le canta un arrullo, luego le canta unas canciones para entretenerlo. Luego los niños aprenden rondas infantiles y juegan, es decir, esa música está sirviendo para algo. No se está haciendo música por música, para oír, es para algo. En la mayoría de los países de América Latina, el trabajo se acompaña con cantos. Hay cantos de trabajo. En Argentina es el único país que yo no los encuentro. Pero todos los otros países tienen cantos de trabajo. Por ejemplo, en Venezuela es maravilloso. Cuando en las haciendas, lo que son las estancias de aquí, allí le llaman los hatos. En los hatos, una vaca va a tener su ternero, el que va a ser el ordeñador asiste al nacimiento del ternero y le pone un nombre a la vaca y lo canta. La vaca y el ternero oyen el canto y el nombre. Cuando va al corral y la van a ordeñar por primera vez, entonces el ordeñador canta y la vaca solita viene y el ternerito viene porque va a recibir leche. Qué increíble el efecto realmente de la ahora, música y claro, la incidencia. Es increíble. Ahora, en estos fundos y qué pena modernos, que se haya perdido esto. Bueno, eso es lo que le iba a contar. Pero ¿sabe a lo que se ha llegado en Venezuela? Ahora le tienen que poner música a las vacas, porque dan mucho más leche. Dan mucho más leche, a eso se ha llegado. Les ponen un picó con música, porque ahora es eléctrico todo, ¿no? El ordeño, todo eso. Claro. Pero, ¿cómo le voy a decir? En los actos particulares, chiquitos, todavía existen los ordeñadores y todavía se cantan las vacas. Y si trasladáramos a otros campos en la sociedad contemporánea, en algunos lugares de trabajo se preocupan por la ambientación, claro, en donde entra también la música, claro, también con el mismo sentido. Bueno, allá por ejemplo... o sea, que el hombre produzca más. Sí, allá en los llanos se acompaña a todo el ganado cantando el puntero y el traspuntero, que van a caballo. Y el ganado va tranquilo escuchando la música, porque de lo contrario se produce el desbande y es muy difícil reunir el ganado después. Son largas marchas de días y días y días, porque tienen que cambiar de lugar y de clima según las lluvias, según las temporadas, ¿no es cierto? Me parece muy importante esto que está diciendo, que la palabra y la música sirva de contención. Sí, creo que eso es válido también para el hombre, ¿no? Ahora, en el folclore contemporáneo, ¿no se hace ya la música por el arte mismo, digamos, y no necesariamente por la función, y sigue siendo folclore? Bueno, el folclore está vivo en toda América, menos en Buenos Aires. Buenos Aires es algo diferente, recibe una inmigración y no se considera la música folclórica para nada. Además, el comercio, y esa es una historia que yo le puedo relatar ahora, ha traído un cambio. Pero le quiero terminar la primera parte, que era la función de la música, porque está la función de la música para el baile. Entonces en el campo se hace música, danzas para ser bailadas, y en el carnaval se canta la baguala como parte del carnaval. Es decir, que la música no es espectáculo de teatro. Es parte del ritual. Es parte del ritual. Entonces nosotros reconocemos la música folclórica porque es parte de la vida. Claro. Y como parte de la vida, donde continúa esa vida, existe la música. De manera que yo he recorrido casi todos los países de América Latina y en todas partes hay folclore. Claro que Venezuela vive ya modernamente de otra manera, pero tiene que considerar mucho lo que está enseñando en la escuela y en el conservatorio y cómo lo está enseñando, porque en estos momentos se habla de globalización. Y la globalización puede ocurrir que sea aceptar todo lo que nos viene de afuera y no aportar nada. Ese es el riesgo. Ese es el enorme riesgo que yo veo. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que volver a sembrar en la escuela la música. Yo sostengo que a los niñitos, desde pequeñitos, hay que hacerles oír la música del lugar donde nacieron, después de su país, de Argentina, y también de los compositores, que son argentinos, luego de América, y recién después de eso, ir a Europa, ir al África, ir al Asia. Porque hay que formar el oído, y el niño de chico
capta la música que se le da. El niño de hoy en Buenos Aires capta el rock, pero el rock malo, no el hermoso rock que nos llegó primero, sino una imitación de rock, un rock desvirtuado, diría yo, de la radio y la televisión. Entonces yo creo que tenemos que sembrar la buena música, porque para mí la música tradicional es buena música, es la base de la música. Porque no se olvide usted que la música se transmitió oralmente desde el fondo de los tiempos hasta que se inventó la escritura musical. Y la escritura musical no tiene más de 3 siglos, señora. En consecuencia, todo se transmitía oralmente. Se inventó la escritura cuando se inventó la imprenta, porque había que imprimir música. ¿Y cómo la iban a imprimir? Había que escribirla. Entonces se inventó el sistema de escritura. Y los compositores se hicieron académicos porque aprendieron a escribir la música y pudieron desarrollar grandes formas, porque la memoria no alcanza sino para formas pequeñas. No sé si eso le interesa, este aspecto. No, por supuesto que sí. Todo lo que dice está interesando. Bueno, entonces, es un libro abierto, le tengo que decir. Entonces, bueno, por eso mi silencio. Tiene mucho para decir. Entonces ocurre que cuando se inventa la escritura de la música se separa en dos. Por una parte continúa la música de tradición oral y por otra parte aparece la música académica, la que se ejecuta en los grandes conciertos. Y esa sí es la música de concierto. Pero esta otra no es música de concierto. Si nosotros la vamos a llevar al escenario, la vamos a llevar al teatro, o necesitamos un ejecutante de la calidad de un Atahualpa Yupanqui, que cantaba música folclórica argentina en París, o tenemos que trabajarla. Tenemos que ejecutarla muy bien, con muy buenos músicos, o la tenemos que armonizar, como hizo Schubert, con los líderes alemanes, porque esa es música folclórica convertida en líder. Y esos líderes se escuchan en todo el mundo, y uno va a un concierto en el Teatro Colón a oír líderes de Schubert a veces. Es decir, que la música que se va a llevar a escena tiene que ser tratada especialmente. De ahí que el folclore poco a poco se haya dejado, porque en esta historia de la tradición aparece un elemento nuevo. Fines del siglo pasado se inventa la grabación. Entonces, cuando se inventa la grabación, por primera vez se tiene el documento oral captado. Y ahí aparecen nuestros estudios. Y se puede mejorar también con la grabación. Se pueden hacer infinitas cosas y se puede empeorar. Bueno, aquí vamos a hacer una pausa porque ese punto es muy importante para seguirlo pensando. Bueno, muchas gracias.